Hola con todos y con todas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de género y derechos humanos que para mí es un gusto poder enseñar. En este sentido tengo que decirles que la clase en cuestión es parte del programa de jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Sin embargo, durante algún tiempo no ha sido impartida, y el hecho de que vuelva a ser impartida tiene que ser verdaderamente una alegría para todos y todas quienes somos partidarias de pensar jurídicamente desde el género. Tengo que decirles además que esta es una clase en línea y que la distancia tiene una ausencia corporal, pero al mismo tiempo tiene una serie de posibilidades que, si son bien aplicadas, permiten hacer una clase cómoda, una clase interesante y sobre todo una clase en la cual las estudiantes pueden montar sus horarios, su modo de trabajo de manera particular, sin ceñirse a los espacios reales, sino más bien a la virtualidad que ahora parece que está gobernando buena parte de nuestras vidas. Entrando ya en el tema del género y los derechos humanos, hay que decir que esta clase trata de crear un puente entre estas dos tradiciones. Por un lado, entre la teoría y la práctica de los derechos humanos, que sabemos ha realizado un aporte fundamental dentro de la práctica jurídica a lo largo de estos casi 80 años. Y por otro lado, pensar desde una perspectiva de género, pensando justamente al género como una categoría de análisis, como un posicionamiento ético, como una serie de postulados políticos y desde luego como una gran posibilidad de repensar al derecho. Y en este sentido, esta clase justamente va a intentar topar una serie de problemáticas que de algún modo traten de revisar lo que es el derecho, tanto ecuatoriano como el sistema internacional de derechos humanos que se ha ocupado en estos últimos años, sobre todo, de el género. En este sentido, tengo que decirles además que hay una serie de preguntas, de interrogantes, de temáticas que a mí me gustaría que de algún modo u otro aparezcan en la clase. Cuestiones que intentaremos responder de algún modo, sabiendo además que afortunadamente el género es todavía una tradición nueva dentro del derecho y por tanto todavía no hay respuestas contundentes. Sí hay posicionamientos claros, pero creo que esta posibilidad de construcción no tiene que ser vista como un detrimento para nuestro conocimiento, sino al contrario como una oportunidad para ir construyendo parte de ese conocimiento que vamos a aplicar en el futuro y que aplicamos en algunos casos hoy mismo. Las preguntas que, como les digo, a mí me interesaría que ustedes respondan tienen que ver con cuestiones como si el género es una categoría de análisis que pertenece a la universidad con todo el rigor que ésta implica, o si, como se ha dicho últimamente, es parte más bien de una moda ideológica. Otra cuestión importante tiene que ver con la mujer. ¿Por qué las mujeres han sido históricamente discriminadas? ¿No? ¿O por qué el día de hoy se está hablando nuevamente de que el gobierno o de que los estados empiezan a entrometerse en el cuerpo de las mujeres en cuestiones, por ejemplo, como la del aborto? ¿Por qué las mujeres dentro del propio colectivo de mujeres tienen derechos diferenciados? ¿Por qué las mujeres embarazadas tienen legislación particular? ¿Por qué las mujeres indígenas tienen una serie de consideraciones y de derechos particulares dentro de ese colectivo de mujeres que ya tiene una serie de derechos? ¿Por qué, por ejemplo, los sujetos LGBT, encabezados por ese sujeto homosexual, han sido históricamente vistos como anormales por la legislación? ¿Y por qué a día de hoy todavía se tiene que pelear desde lo moral más que desde lo jurídico respecto a una serie de temáticas que abordan la homosexualidad? Por ejemplo, los derechos de familia. Y surge aquí una nueva pregunta. ¿Cuáles son los derechos de familia que la legislación, en este caso ecuatoriana e internacional también, puede y debe reconocer a las personas sexualmente diversas? ¿Por qué, por ejemplo, las personas intersex y las personas trans a día de hoy en el Ecuador todavía tienen que ser patologizadas, es decir, tienen que pasar por una serie de procesos mediados por el discurso médico para tener cierto reconocimiento respecto a sus identidades? Tiene que el Estado reconocer
y permitir un cambio de identidad de género para las personas que así lo pidan. Y quizá un poco para intentar concluir esta serie de preguntas, ¿qué pasa con los derechos de los hombres? ¿Tienen también perspectiva de género? Esta serie de preguntas que desde hecho, a bote pronto y de modo caótico, de cierto modo quiero que nos sirvan para pensar justamente a lo largo de esta clase lo importante que es el género, para pensar la subjetividad, para pensar el ejercicio de derechos. Y por tanto, creo que es un tema radical e importante dentro de cualquier facultad de jurisprudencia. Por eso les digo, estoy absolutamente complacido de que podamos compartir este espacio. Ya en lo mecánico, decirles que hay dos documentos que ustedes tienen que leer sí o sí. El primero de ellos es desde luego el sílabus, que es una hoja de ruta que de cierto modo va explicando cómo va a funcionar nuestra clase. Ahí está todo bastante claro, van a ver que son 8 semanas, donde hay varios ejercicios, varias lecturas y documentos de apoyo que nos servirán de cierto modo para que podamos interactuar mejor. Y el segundo documento que ustedes tienen que leer es la tabla de tareas y lecturas, que es más o menos un cronograma, un calendario donde se explican las actividades, las temáticas, los días que ustedes tienen para realizarlas, etcétera, etcétera. Por tanto, les pido que lean estos dos documentos a conciencia, que empiecen ya a trabajar porque tenemos solamente 8 semanas. Termino pues volviéndoles a ratificar mi alegría de poder impartir esta clase con ustedes, aunque sea a la distancia. Si tienen alguna duda, ya saben que me la pueden plantear. Y les deseo suerte en esta clase, espero que puedan aprender mucho, yo estoy seguro que así será y que creo que yo también aprenderé mucho de ustedes y nada, que de verdad estoy muy contento de poder conectarme con ustedes, aunque sea a través de un medio virtual como es este.